Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos en nuestra serie de Génesis. Hoy estaremos considerando el capítulo 8. Entonces, ya les había dicho que en la serie que di en Horizonte años atrás, di 6, 7 y 8 de manera corrida y hemos podido considerar algunas cosas que para mí han sido bien interesantes y ya les he dicho varias veces en el transcurso de esta serie, pero para mí una de las cosas más valiosas es considerar un libro que he considerado varias veces, que he enseñado varias veces y seguir viendo cosas adicionales que jamás había considerado. Entonces el día de hoy va a ser similar. El estacionarnos un poco en estos pasajes me ayuda a poder, como digo, extraer quizás simbolismos que bien son un poco subliminales y bien quizá queda un poco a la interpretación personal, adivinando un poco si era un significado así del autor. Sin embargo, vamos a ver hoy hablando de este cuervo y de esta paloma, que creo que hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, un recordatorio para todos los que me apoyan en Patreon. Estoy subiendo ya esta semana sale la penúltima clase de la Masterclass de Apocalipsis. Entonces, si deseas acceso a eso, puedes hacerlo a través de mi Patreon. Y gracias a todos los que apoyan por allá. Y también una disculpa, está saliendo como 5 días más tarde de lo normal. Así pasa a veces en la vida. De hecho, iba a grabar el sábado, no grabé. Iba a grabar el lunes, no grabé. Iba a grabar ayer, no grabé. Y hoy tenía ese tiempo y dije, ay, me quiero tomar una siesta. Y me acosté y ya se le escribí a Mariana. Tengo tanta flojera, no quiero hacer el video. Por aquí viene la constancia y la disciplina. Estoy cansado por chamba, no por desidia, y no es que me dé flojera, a lo mejor no es la palabra correcta, simplemente se me antojó una pestañita. Mis hijos salen de la escuela en 1 hora y tengo que salir en 40 minutos, entonces apenas me da suficiente tiempo para dar este mensaje, pero bueno. Aquí seguimos y es bien importante para mí seguir haciendo este contenido. ¿Por qué? Porque cuando te propones algo lo tienes que hacer. Y sé que este contenido ahorita no es para las masas. Sé que es un grupo de como 100 personas, tanto en Instagram como en Spotify, como en YouTube, que ven como en el momento que subo. Entonces 200 personas que aprecio y valoro muchísimo, que sigan regresando a este canal para obtener un poco de información bíblica y, primero Dios, un poco de inspiración en su caminar espiritual. Leemos el pasaje, después oramos y lo consideramos. Dice así: entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaran las aguas de sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él teniendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él.
Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El mes segundo, del día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias y todos los reptiles y todas las aves y todo el que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor para sí: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, y la siembra y la siega, el calor y el frío, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Padre, te pido que nos hables en este pasaje que, siendo honesto, la primera vez que lo leí dije: ¿de qué voy a hablar? Al indagar un poco y al rascarlo un poco veo que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Y aún en estas historias que a primera vista quizá simplemente están dando un recuento de cómo fueron los últimos días en el arca, vemos más y vemos simbolismos, y es evidente que tú escoges estos simbolismos para enseñarnos. Y Padre, al tratar con simbolismos o con parábolas, siempre queremos llegar con humildad, sabiendo que estamos dependiendo de una interpretación que el texto mismo no nos da la respuesta. Entonces tenemos que tratarlo con humildad. Pero Padre, te pido que nos hables de esa forma. En nombre de Jesús. Amén. Cuando ves el Antiguo Testamento, y eso ya lo he dicho, es importante saber que la ley más importante de la interpretación es esta. ¿Cuál fue la intención original del autor para los lectores originales? Eso es importante en Génesis, porque el autor, si es que es Moisés o quien haya sido, está explicando esto de tal modo para darle a Israel una idea del trasfondo de su historia. De hecho, la razón que estoy diciendo esto es porque ya me adelanté un poco y vi en la próxima historia donde Noé maldice a su nieto Canaán, y de Canaán, de sus descendientes, fueron los que poblaron la tierra de Canaán. Entonces, para un hebreo leyendo esto en los tiempos de Moisés y después, les da a entender: no solamente esta tierra le pertenecía a Abraham, por eso lo vemos en Génesis, a Abraham tomando posesión de esta tierra, sino que también desde aquí ya Dios había establecido que Canaán era una nación, era un pueblo, se iba a convertir en una región que iba a rechazar a Dios. Entonces, cuando leemos, tenemos que ver las historias no solamente como recuentos de lo que sucedió en ese momento, sino de proyecciones de lo que Dios quería que otras personas entendieran. Entonces, ¿para qué incluir en esta historia esos detalles del cuervo y de la paloma? A no ser de que tenga un significado. Y creo que cualquier persona que está escuchando o viendo esto puede estar de acuerdo. Sí, deben de tener algún significado. No lo diría únicamente como un recuento de la historia, sino como simbolismos que quieren apuntarnos a principios más profundos. Pero el problema con esto, y lo mencioné en mi oración inicial, es que tanto con parábolas como con simbolismos nos hace falta algo muy importante, y eso es que la interpretación que le damos a la Biblia debe de ser la que el mismo autor nos da. Entonces, en pasajes el autor nos explica muy detalladamente qué es lo que queremos, y más bien lo que él quiere que aprendamos de ese pasaje. En parábolas, no. En historias así que son evidentemente simbolismos, no nos lo da. Entonces tenemos que intentar descifrarlo
Y como dije en la oración al principio, con cierta humildad, sabiendo que a lo mejor nada que ver. Pero cuando vemos simbolismos, es bueno ver el resto de los simbolismos dentro de la Biblia. Entonces, normalmente intento no meterme muy profundo en analogías, pero aquí es un poco inevitable. Entonces, lo primero que vemos es que Dios se acordó de Noé y bendijo, y bueno, antes de bendecirlos, tapó las compuertas del cielo y deja de llover, y después empieza a bajar el agua y empieza a darnos una lista de días. Dice que después de 150 días, en el mes 17 del mes séptimo, fueron descendiendo hasta el día primero del mes décimo. Y hay algunos comentaristas cristianos que se meten en estas fechas y no todos están de acuerdo, pero pareciera decir que el día en el cual reposó el arca, 40 días después del día primero del mes décimo, según los calendarios más antiguos hebreos, sería 3 días después de la Pascua. Ahora, eso es interesante porque si conoces el Nuevo Testamento, tú sabes que Jesús fue crucificado en la Pascua y resucitó al tercer día. Entonces, obviamente, una historia como la del Arca de Noé va a tener muchísimos simbolismos, y quizá este es uno más, que así como Dios derramó su ira sobre el mundo en el diluvio y el tercer día después de la Pascua sale Noé, o mínimo desciende el arca sobre este monte, de la misma forma sobre Jesús fue derramada la ira de Dios, pero al tercer día después de la Pascua Él sale de la tumba, Él conquista la muerte y la ira de Dios. Entonces es posible que esto sea un simbolismo también para ello. Pero también, incluso las personas que estaba leyendo decían, eso está basado en lo que creemos de los calendarios más antiguos, pero no es algo 100% seguro. Entonces, después de ese tiempo, envía a un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaran las aguas sobre la tierra. Entonces, el primer animal que envía es un cuervo. Y hay personas que creen que la razón que hizo eso es porque los cuervos son carroñeros y pueden volar a distancias más lejanas, pero si había todavía quizá animales en descomposición, el cuervo se podría alimentar e ir más lejos, pero no nos da una razón. Entonces, lo único que podemos hacer, a mi parecer, es ver que en el versículo 9 dice que envió una paloma. El versículo 8 dice, después envió una paloma. Entonces, primero un cuervo y después una paloma. Y aquí sí se puede ver un contraste muy fuerte. Un cuervo, o sea, lo piensas en cuervos y ¿qué es lo que piensas? En lo primero en lo que yo pienso es en el sonido que hace el cuervo, algo desagradable. Lo segundo que pienso es que los cuervos son vistos como cosa de oscuridad, son negros. Hay una historia al final de Génesis que llegan cuervos y se comen el pan de una persona, y eso representa que la persona va a morir. Entonces el cuervo representa esta ave negra que quizá representa como algo negativo. Y dejémoslo ahí, eso es sin intentar interpretar de más. Y lo segundo es una paloma. Y los que conocemos el Nuevo Testamento quizá nos podemos ir inmediatamente a la narrativa de Jesús cuando es bautizado, que desciende sobre él la paloma que representa el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, la paloma representa el Espíritu Santo, y sí, pero más básico que eso, la paloma representa paz. Eso es algo que en muchas culturas representa paz, belleza, fragilidad, hermosura. Para empezar, el cuervo es negro y la paloma es blanca. El cuervo es carroñero, la paloma no lo es. El cuervo es escandaloso y la paloma tiene un sonido muy, muy lleno de paz y hermosura. Entonces hay un contraste ahí. Ahora, aquí es donde quizás estoy adivinando un poco, pero quizá lo que el autor está comunicando es que aún dentro de estas aves se ve un poco lo que sucedió en la tierra, que
en el primer intento que tuvo la humanidad, se desvió, se descarrió, tomó el camino equivocado, se alejó de Dios, decidió la violencia, decidió el homicidio, decidió la maldad, a tal grado, que ya lo he mencionado muchas veces en esta serie, pero que llegó al punto que nos dice el autor de Génesis, que el hombre únicamente y exclusivamente hacía el mal antes del diluvio. Y ahora hay esta paloma que tiene que enviar 3 veces. Entonces, creo que siendo un poco más generales, esta paloma quizá representa una nueva esperanza para la humanidad, una nueva oportunidad. Y la primera vez que sale y regresa sin ningún fruto. Ok. Inclusive el decirlo, o sea, lo tengo aquí anotado en mis apuntes, pero sí siento que estoy interpretando de más. Entonces, tenme paciencia. Si estoy exagerando y metiéndome demasiado en las analogías, perdóname. Estamos viendo un pasaje que no tiene tanto ahí, entonces cuando lo vi dije, como que funciona. Entonces toma varios intentos. Y en el primer intento, la paloma no encuentra dónde reposar. ¿Será esto que después de Noé hay un intento de establecer paz y orden y hermosura y belleza, pero este mundo no es capaz de recibir esa belleza? Y a lo mejor vemos destellos, ¿no? En la cultura hebrea esta idea de shalom y paz es tan importante, hasta que lo tiene que volver a intentar. Y en el siguiente intento dice que llegó la paloma con en su pico una hoja de olivo recién arrancada. El olivo significa 2 cosas. Una rama de olivo significa paz. Y también el olivo es una idea profética del rol de Israel. De hecho, Pablo utiliza esta analogía cuando dice que el pueblo de Israel es el olivo plantado por Dios y nosotros que somos injertados somos un olivo silvestre. Vemos que hay profetas que cuando hablan de Jerusalén, de Israel, hablan del olivo de Dios. Y físicamente, si vas a Israel, inclusive hasta el día de hoy hay muchos olivos, es una fruta que se da en Israel. Entonces simbólicamente es Israel, pero me hace pensar que quizá está hablando de que cómo Dios quiere establecer una nueva relación con el mundo a través de Israel. Y eso tendría sentido porque termina el arca, sigue la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad se desparrama, y luego nace el olivo, por decirlo así, la promesa de paz, que a través del simiente de Abraham todas las naciones serán benditas. Entonces quizá está hablando esto con el olivo de un nuevo plan que tiene Dios para establecer paz a través de su pueblo, y quizá está hablando incluso con este rollo de olivo, quizá del Mesías. ¿Por qué? Porque Mesías significa ungido. ¿Y cómo unges? A través del aceite de oliva. Por eso el olivo, el aceite de oliva, también es muchas veces visto como el Espíritu Santo. Es un derramamiento de unción, y unción en el contexto hebreo es cuando derramaban aceite sobre la cabeza de un sacerdote, de un rey o de un profeta para darle esa función. Y no sé si tú sabías eso. Cristo o Mesías significa el ungido, el que recibe de parte de Dios este poder para poder llevar a cabo su misión. De hecho, por eso es tan importante el nombre de Jesús. Jesús, Salvador, Cristo, ungido. Que Jesús fue delegado por el Padre, ungido y lleno de poder para poder comprar para nosotros salvación. Una vez más, funciona esta idea de que el cuervo representa el fracaso humano y cómo tomó tiempo para que por fin pudiera llegar este olivo representando quizá el Mesías, quizá representando el plan de Dios para Israel, para mejorar a la humanidad. Entonces sí, creo que el primer intento es oscuridad y el segundo intento trae paz. Entonces y luego nos dice que después de 7 días vuelve a enviar a la paloma y ya no volvió. Entonces, si ves el mundo, podríamos verlo así. El primer intento de la creación de Adán a Noé es el cuervo.
de Noé a Jesús es como este deseo que Dios tiene para su creación, para traer paz, pero simplemente no cae, no encuadra hasta que llega el Mesías. Esta imagen de la paloma con el olivo. Y por fin la tercera imagen es que envía la paloma y encuentra libertad. Y es lo mismo que va a pasar en la segunda venida, que la Biblia dice que estamos esperando la liberación del mundo entero, del cosmos entero. Ok. ¿Es esto lo que el autor de Génesis, quizás si es Moisés, es lo que estaba pensando? Quizá no detalladamente, pero sí veo algo así. Algo tiene que significarse esto. Que después de destrucción hay paz. Que después del cuervo está la paloma. Que con la paloma viene este olivo. Y ahí sí, yo sí siento que el olivo tiene que tener un enfoque del rol profético de Israel, o quizá del rol profético del Mesías. Una vez más. Si no, pues quizá no. Lo que puse aquí fue prediluvio, hubo corrupción. Después del diluvio, a través de Jesús y a través del pueblo de Israel, habrá un pacto. Y al fin del mundo habrá libertad. Entonces, cuervo, paloma con olivo, paloma librada. Versículo 13 dice: aconteció que en el año 601 de Noé, que es el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Ahora, eso también es importante. ¿Por qué? Porque en el año 601, está empezando el séptimo siglo de la vida de Noé. ¿Qué nos demuestra esto? Una vez más, hay demasiados simbolismos en Génesis. Entonces, al entrar al séptimo siglo de su vida, está haciendo alusión a que el mundo fue creado en 6 días y el séptimo descansó. Entonces, al decir 601, creo que nos está queriendo decir, ese es el momento en el cual está por fin descansando la tierra después del juicio de Dios. Entonces, hay un claro aquí incitación a que estemos viendo eso en el contexto de un reposo después del juicio, de un reposo después de este tiempo tan oscuro, de un tiempo de reposo. ¿Y qué es lo que hace Noé al salir de la barca? 1, reciben una bendición. Les dice que sean fecundos y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, en ese sentido, no es como un segundo Adán. De hecho, en el próximo mensaje, que es uno que grabé hace 5 años, hablo acerca de 12 similitudes entre Noé y Adán. Entonces, una de las similitudes es que reciben el mismo mandato: llenen la tierra, fructifíquense. Pero lo primero que hacen, y esto es curioso, es que en versículo 20 edifica un altar y toma de todos los animales limpios y ofrece un holocausto. Entonces, yo antes cuando leía esto me imaginaba unos cuantos animales. Aquí dice de todos. Entonces hizo un mega sacrificio. Y ahora, no hay muchos animales. Hay 7 animales de los limpios y una pareja de cada uno de los animales normales. Y Noé sacrifica. Eso no pareciera el mejor momento para sacrificar, pero si ves la historia, dice que tras el sacrificio, el Señor recibió un aroma agradable. Entonces, aquí lo que nos está enseñando Noé son 2 cosas. Que la idea de reposo y la idea de sacrificio van de la mano. Que la forma que realmente reposamos no es a través de descanso físico, tanto como lo es a través de adoración a Dios. El fin de la idea del sábado no es tanto ausentarte de tus actividades, sino enfocarte en adoración. Por eso cuando Jesús estaba aquí, ¿en qué se enfocaba? En sanar. El sábado debe ser un proceso de sanar. ¿Por qué? Porque descanso físico es bueno, pero jamás va a ser suficiente. ¿Alguna vez has ido de vacaciones 7 días sin agenda, acostado en el hotel con el aire acondicionado y llegas después de 5 días así o después de 7 días así a tu casa y llegas a tu trabajo el primer día y cómo te sientes? Exhausto. No sé por qué descansar nos hace sentir tan cansados. Pero la realidad es que el reposo que Dios tiene para nosotros no es tanto una vez más, donde carecemos de actividad, sino que reemplazamos la actividad cotidiana con actividad de adoración.
Por eso los judíos en el sábado es cuando van a la casa de Dios a adorar. ¿Por qué? Porque entienden que necesitan un momento para cesar de actividades laborales y enfocarse en actividades espirituales de sacrificio. Ahora, no creo que el cristiano gentil necesita observar el sábado, por decirlo así, pero sí debemos de tener la rutina de establecer un día de adoración específica, donde cesamos actividades laborales, no tanto para echarnos atrás y ver el partido y decir, hoy no me hables, que hoy ando en mi día libre, sino un día donde decimos, este día, los 7 días de la semana voy a adorar a Dios, pero este en particular me voy a enfocar en la adoración a Dios. Que para nosotros en la tradición cristiana, realmente eso es lo que hacemos el domingo, pero ser intencionales de adorar. También lo segundo que veo aquí no solamente es que la idea de reposo y de adoración van de la mano, sino que aquí está sacrificando de lo poco que tiene. Adorar cuando no hace sentido. Adorar cuando es un sacrificio. Adorar cuando es difícil. Esto es la marca de un corazón realmente dedicado a Dios. Es fácil adorar en la abundancia. Es difícil adorar en la escasez. Es fácil adorar después de un premio. Es difícil adorar después de haber vivido una gran tragedia. Y aquí lo que Noé nos está enseñando es que aunque el mundo ha sido destrozado, aunque todos sus conocidos, aparte de ese núcleo pequeño que sobrevivió, murieron, él sigue diciendo, voy a adorar a Dios. Aunque no tenga sentido, aunque no lo entienda, aunque viva en dolor, aunque viva en oscuridad, aunque esté cansado, aunque esté avanzado de años, voy a seguir adorando a Dios. La adoración real no adora únicamente en los días hermosos, también adora en los días difíciles. No adora únicamente en los momentos alegres, también adora en los momentos depresivos. Y muchas veces es esa actividad de adoración que eleva tu actitud para poder salir de la depresión y entrar en la esperanza, porque ese proceso de sacrificar es lo que remueve tu mirada de ti mismo para proyectar tu mirada a los cielos y saber, Dios está conmigo. Adoramos no solamente en el día bueno, sino también en el día malo. Dice que el Señor lo percibió como un aroma agradable y dijo para sí, jamás volveré a maldecir la tierra. Eso es el versículo 21. Qué curioso que la forma que nos comunica esta historia es que Dios ve el sacrificio de Noé y su reacción es una de reaccionar. Su reacción es una de reaccionar. Su reacción es una de tomar acción y de decir, ok, jamás voy a volver a hacer esto. En el próximo video voy a hablar más acerca del arco iris y cómo poner una señal para decir que jamás va a volver a suceder algo así en la historia de la humanidad. Pero termino con esa idea. Dios reconoce los sacrificios humanos y le agradan. Dice en Apocalipsis que nuestras oraciones suben a su presencia como incienso. Aquí vemos que el sacrificio de Noé sube a la presencia de Dios como aroma agradable. Es algo que siempre he pensado. Dios está en el cielo, siendo adorado por millares de ángeles, sin ninguna necesidad, sin ninguna falta. Y Él, aún sentado sobre su trono, se inclina para mirar tu vida. Y cuando tú decides tener una vida de sacrificio para Él, dice que es un aroma agradable. Qué locura que nosotros humanos, caídos, pequeños y que de repente nos sentimos inútiles, tenemos la capacidad de ser el perfume en el cuarto del trono de Dios, a través de nuestra humildad, nuestro sacrificio y nuestra oración. Lo último que dice es que en la tierra va a permanecer este ciclo de siembra y siega, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Hay personas que creen que después del diluvio es cuando entran las temporadas, las estaciones, los polos empiezan a tener diferentes temperaturas. Una vez más, ya lo he mencionado varias veces en esta serie, entonces no voy a decir lo mismo que he dicho. ¿Quién sabe? Yo no sé mucho de eso. Pero lo que sí sé es que aquí lo que está diciendo es que Él es confiable. Que así como el sol sale cada día, y así como la luna le da la vuelta, la luna la vemos salir en el oeste, la vemos salir en el este y ponerse en el oeste, igual que el sol. Así como el planeta, sabemos que cada año va a haber invierno y cada año va a haber verano y cada año va a haber siega y cada año va a haber cosecha. De la misma forma tenemos un Dios confiable.
un Dios de pactos, un Dios que cuando establece una promesa podemos descansar sabiendo que Él no miente. Podemos descansar sabiendo que su promesa y su palabra es fiel y verdadera. Y que podemos saber que aunque las cosas pinten mal, Dios no va a mentir. La Biblia dice que si nosotros nos falta fe, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas no dependen de nuestra capacidad de entenderlas o de aplicarlas o de creerlas. Sus promesas van por encima de cualquier condición humana porque las promesas de Dios no dependen de nosotros, dependen de su fidelidad y Él es siempre fiel. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar ese texto. Te pido que a las próximas semanas que vamos a estar viendo ya videos pregrabados que pueda sentirse una sincronización que nos ayudes a continuar aprendiendo de este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.